Disculpad. Bueno, ante todo, buenas tardes nuevamente. Es un placer estar aquí ante ustedes. Como ya sabéis, muchos de los que me conocen saben que estoy en YouTube, en la única plataforma que me han dejado hablar, porque resulta que los medios oficiales del Estado no me dejan exponer este tipo de cosas porque no interesa. Sabéis que dentro del Estado hay gente, digamos, que tienen piezas importantes en ese poder oculto. Y el caso Alcácer, todo el mundo lo recuerda, caso ocurrido en el año 1992, en el mes de noviembre. En aquel año fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo, etc. El tema de la investigación que he estado llevando a cabo en estos últimos años ha sido a raíz de circunstancias que me han ido apareciendo en la vida, y he tenido que tomar una decisión muy profunda a nivel personal: era dejarlo o continuar. En los primeros años, porque aquello fue hace 6 años, ni más ni menos, era un crío, cualquiera diría que soy un friki, ¿no? Pero bueno. Pero conseguí contactar con algún familiar cercano y les manifesté que tenía interés en sacar esto asumiendo toda responsabilidad del tema. Es un tema que, como todo el mundo ya sabe, está prescrito, pero en otros conceptos del caso se podría reabrir. Pero como la justicia española no va a hacer nada, porque hay gente que está metida dentro de esa pieza en el caso, solamente nos queda hacer presión social, porque sin la presión social no podemos lograr hacer nada. No solo son las 3 niñas de Alcácer, son más criaturas. Hemos podido calcular al menos que hay 5 casos conectados, porque el modus operandi coincide, entre otras cosas, como también la documentación que tengo aquí. También tenemos la posible cifra de 150 víctimas, tan solo en España, que han estado en manos de esta jerarquía de la jefatura de Estado. Bueno, el tema de Dutroux es un tema que tocaremos después, pero puedo decir ya que está conectado. Bueno, el tema de Alcácer, para entender lo que es un pacto de Estado, hay que entender cuando muere Franco, en noviembre del año 75. Aquí os traigo una serie de datos para comprender la escenografía de lo que era en aquel entonces la España de Franco, es decir, el periodo preconstitucional del 75 al 78. Entonces, durante esas décadas, esos grupos que quieren obtener el poder de la nación española deciden montar una especie de clubs herméticos, lo que se podría llamar la Ilustre Degeneración, libro que publicó la duquesa Roja, que paz descanse, y da a entender, aunque es una novela ficticia, pero hay datos que son verídicos, pero ella ya contaba en su website, que está fuera de la red, que no le dejaban publicarlo como una novela normal. Entonces tuvo que hacer la escritura basándose en cosas muy sublimes. Bueno, los datos que están aquí son datos recogidos de los hechos históricos antes de llegar al año 92, desde la muerte de Franco, que es en noviembre del 75, como también la presencia, ¿no?, del nombrado Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, también un personaje bastante peculiar. Y Franco lo predestina para que sea el rey de España. Ahora es el rey emérito actualmente. Y a nivel monárquico y político, durante muchas décadas se las pasan matando criaturas. ¿Qué es lo que pasa? Que el pacto de Alcácer es el segundo pacto más fuerte tras el pacto de Moncloa, que es en el año 1978. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ellos tenían, por ejemplo, ojeadores para escoger niños. Primero lo probaban con chaperos, luego también lo hacían con prostitutas, de ahí fueron con menores, y al final lo hicieron con la niña de Alcácer, porque querían lo que es cerrar ese círculo que ya ellos decidían que ya había llegado la hora de hacer un pacto de Estado. Y para comprender, hay que comprender lo que es España de aquellos años. Entonces, para que entendamos, nada es casual, como por ejemplo la entrada de España en la OTAN. Todo el mundo sabe
que el referéndum fue un amaño. Estaba amañado porque España tenía que estar dentro de ese tratado. Pero en esa circunstancia, curiosamente, España se convierte, para que entendamos la relación política y monárquica con el caso Alcácer, políticamente hay que relacionar las cosas punto por punto. Acordaros que los bancos no estaban fusionados. Es decir, hasta que no llegó el año 93 o 94 o 99 no se hizo la fusión final. Todo el mundo sabe que está el Banesto, el Urquijo y todos estos bancos famosos. ¿Y qué es lo que pasa? Todas estas muertes que han ido trascendiendo de figuras públicas, como el tema del Urquijo, todo eso pertenece a esos acuerdos que tenían que ir cerrando estos grupos. Porque cuando lleguemos a la parte del pacto entenderéis por qué al final ocurre todo eso. Bueno, hay que entender que normalmente ya tendría que haber estado repartidos los poderes, como por ejemplo en la Revolución Francesa. Pero en España, como siempre, vamos siempre últimos en la cola. Bueno, pues ellos ven que el año 92 es un año perfecto porque coinciden muchas cosas. Pensar, como he repetido, las Olimpiadas, la Expo y luego también el tema de la entrada de España en el Tratado de Maastricht. Luego también ellos estaban observando dónde tenían que cometer este tipo de actos y la Comunidad Valenciana es un lugar perfecto por su esoterismo, el tema del ocultismo, los rituales, pero hay rituales y rituales, ¿vale? Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, en este periodo preconstitucional España se va constituyendo con sus elecciones, luego hay esas disputas de poder, quitan a Adolfo Suárez, ponen a Calvo Sotelo y de ahí ponen a Isidoro el Colombiano. Como todo el mundo sabe, Felipe González ya no tiene más la nacionalidad española. Entonces España, antes de que entrara en democracia, ellos ya estaban lo que es planeando lo que se llama la CIA en España. Es decir, todo lo ocurrido en referente con atentados, que si la ETA, que si esto, sabemos que la ETA mataba, pero estaba todo teledirigido por la Gladio, la operación Gladio, de esos grupos de gente paramilitar que tenían montado una infraestructura en la OTAN, ¿vale? Y ellos han ido poco a poco montando esa estructura en cada país. Por ejemplo, en España, el jefe de la Gladio española era el nombrado en el Plan de la Moraleja Francisco Laína, que fue incluso el que apareció en ese ilustre llamado 23F, que fue un autogolpe de Estado. No fue aquello que nos contaron de que Tejero, quieto todo el mundo, eso todo era una maniobra. Un día antes, don Juan Carlos de Borbón, el emérito, en la Academia Militar que tenía, ¿dónde estaba? En Zaragoza, él se reúne con los mismos golpistas y le dice cómo tiene que ser el golpe. Y esto fue una conversación donde me cuentan lo sucedido un día antes. Un señor que era de la época. Entonces, cuando estamos repasando la historia de España, la historia de España ha sido manejado más por instituciones internacionales más que por las nacionales. España ya, desde que entra la CIA, nos pone en el colza, que en verdad no es el colza, sino eran químicos que traían desde otros países, porque antes de Alcácer todo esto que ocurre tiene una trascendencia única. Como también, por ejemplo, es el tema del GAL. Claro, hay un momento que en España está muriendo mucha gente y es normal que los gobiernos tomen una decisión de acabar de una manera u otra, clandestinamente ilegal, con estos sujetos que son puestos por los seminarios de curas del País Vasco. Porque los jesuitas son los verdaderos fundadores de la ETA. Para que entendamos el por qué hay tantos choques de poder, como lo que está pasando hoy en día, pero son otras facciones de poder. Antiguamente, esos grupos, esas castas illuminatis españolas, estaban haciendo disputa al Estado. Por eso mucha gente se preguntaba, ¿cómo es posible? Cada vez que aparece mano derecha que falta o cabeza separada del cuerpo. Esas cosas tienen un ensayo con mucha profesionalidad. Y cuesta entenderlo, pero cuando más nos vayamos introduciendo dentro del tema, entenderemos el porqué
España ahora está como está, es un karma, es decir, es un karma demoníaco. España está condenado a esta situación porque han ocurrido una serie de muertes, porque al final de matar tantos niños, algo tiene que pasar en efecto contrario. ¿Y quiénes somos los que estamos pagando? Nosotros, ciudadanos, que no tenemos culpa ninguna de que estos señores del poder hagan este tipo de cosas a base de nuestros impuestos. Entonces, para continuar haciendo la exposición tan importante, todo el mundo sabe que Juanca fue puesto, digamos, a dedo. Los españoles ni siquiera les preguntaron si querían república o monarquía. Y ese tipo de cosas, al final, en una entrevista que le hacen a Adolfo Suárez, dice en cámara oculta: no, es que yo no quería meterme porque tenía miedo. Eso está ahí público, y eso trajo bastante cola. Como también quiero mencionar, cuando vamos observando del 75 al 78, una vez que muere Franco, esos grupos que querían ya hacerlo antes, estando Franco, ya deciden entrar en esa disputa. Es decir, hay chantajes entre banqueros, como también el caso de los Cortina, con aquellas fotografías tan famosas que salieron, creo, en un interview, una revista. ¿Vale? Ahora, poco a poco, la gente va conociendo la trascendencia del tema bancario. Por eso la gente se pregunta cómo puede ser que España no haya caído en una nueva recesión económica. Bueno, como esta gente tiene ese tipo de materiales, las cintas de SNAF y todo ese material, ellos mantienen la economía a base de talonario. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues estos grupos bancarios, para empezar a entenderlo, ellos tienen de socio a Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón es el que se pone al final de negociador con países del Oriente Medio, el petróleo. Todo eso son tratados que se firman a cambio de que se entreguen menores de edad para orgías, bacanales, orgías de sangre. Voy a ser un poco, no explícito, voy a ser un poco light a la hora de pronunciar determinadas palabras, porque hay cosas muy fuertes. Pero durante años ha habido casos donde hay víctimas que han aparecido con mordiscos. Estamos hablando de prácticas de canibalismo. Y aquí hay una documentación que traigo de un caso ocurrido en septiembre del año 92. Pero estamos con el tema así de la década de mediados de los 70, aunque ahora entramos en finales de los 70 hacia el año 80. Entonces, para que entendamos todo esto de las autonomías, el tema de la entrada de España en la OTAN, todo esto se debe porque España, digamos que entró en esa famosa comisión trilateral. Muchos de los personajes nombrados en la trilateral tienen que ver con el Pacto de Alcácer. Y el Pacto de Alcácer está construido en base a un grupo principal de unos cuantos señores de corbata, que son banqueros, que han jugado pues ese papel trascendental de la economía de este país para ver si nosotros cobramos las pensiones o el paro o las ayudas que nos dé el Estado. Pues esos señores, para cerrar ese círculo de tanta confrontación, ellos tienen 4 grupos que son peones de ellos. Y el quinto, que es el que no tendrían que entrar, que es el de los moralejos. Vamos a llamarle clan de la moraleja o los moralejos. Como el doctor Mayonesa, que es don Alfonso Calvé, y los nombrados en aquel programa de Esta noche no hacemos el 17. Bueno, lo que estoy haciendo, en base a los datos que tengo aquí, es añadir un poco la relación que tiene el tema de Alcácer con la historia de España. ¿Vale? Bien, como estáis viendo en vuestras pantallas, es una cronología porque así la gente entiende el por qué estoy hablando de lo que hay de antes. Porque la España de antes no es la España de ahora con tanto modernismo. Por ejemplo, ya hablamos de cosas con muchísima libertad. Antiguamente había un control, decía tu padre, a las 12 en casa, a las 12 en casa, que si no, no sales mañana. Y eso a uno de vosotros le ha pasado, me imagino, por eso digo. Entonces, a nivel político, España no estaba constituido como un poder político. Habían fuerzas políticas, Alianza Popular, UCD, Izquierda Unida, con Julián Guita, el Partido Socialista, que en verdad es el partido refundado por la CIA,
por la CIA. Es decir, España es el Opus, España es Opus. Porque el Opus gobierna en España, como también los jesuitas. Y también los de la Iglesia, sin atacar al catolicismo. Hay gente que dice que por el amor de Dios hacemos las cosas. Pues eso es lo que decía alguno de los miembros. No es que pregúntele a los curas que dicen que todo es por el amor de Dios, en nombre de Dios. Bien. Entonces aquí en este momento hay un periodo cuando entra Felipe González. Ahora entramos en la parte importante. Cuando Felipe González entra, durante esa fase de desarrollo hasta el año 96, Felipe González monta lo que es su propia jerarquía. Fijaros que cuando gana Felipe González, un dato relevante, recibe a Pablo Escobar, al padre de Miguel Bosé, en un hotel de Madrid, y entra un personaje más tenebroso, que es uno de los ilustres, que es el señor Sarasola, Enrique Sarasola, padre, no el hijo. El hijo, yo no sé nada del padre, sí. Entonces, Enrique Sarasola es el que, digamos, que está muy metido con ese hipódromo de la Zarzuela tan famoso, y todo eso es a base de dinero de la droga, porque también hay que recordar que España, lo que es mediados de los 70, también los 80, hay una entrada masiva de heroína dentro de Euskadi, el País Vasco, y todo lo que es la frontera con Francia y lo que es el tema de la movida madrileña. Es decir, el tema de la droga ha hecho mucho daño en la sociedad española, se destrozó toda una generación entera de jóvenes que podían haber despertado como el que está aquí abajo. Bueno, para que entendamos, en aquel entonces pues, se va constituyendo la ruta del bacalao también, dentro de la Comunidad Valenciana, y ellos ven que poco a poco ahí se pueden hacer fuertes a la hora de coger mercancía. ¿Por qué? Porque a la hora de coger mercancía, ellos saben perfectamente que lo van a achacar porque no estaban en casa, que estaban de fiesta y todo eso, y ya está. Entonces los padres están tranquilos. Y en muchos casos han sido así. Y luego los niños han vuelto, pero en otros casos se han subido en coches y se han ido, pues, sin saberlo, a fiestas de la YESE valenciana y todo eso. Porque primero están las fiestas locales, donde están estos empresarios, gente de poder regional, que firman contratos empresariales. Continuando con la posición aquí, lo que hay que mencionar también es que a partir del 84 hasta el año 97 hay una saga de asesinatos que en sí, digamos, las fuerzas de coerción del Estado tienen cierto conocimiento de que existe una trama de pedófilos sádicos que asesinan, torturan y realizan prácticas de canibalismo en España. Esto, digamos que el Ministerio del Interior, en aquel entonces tenemos a un Corcuera que te quiere echar la patada y luego tuvo que dimitir, pues obviamente no fue así. Puedo decir que el señor Corcuera, estando en una sesión de sadomasoquismo, o vamos a decirlo así entre comillas, en una sesión con una especie de prostituta, casi se la carga. Eso me lo dijo a mí alguien cercano a la familia de don Fernando García. Y este señor, José Luis Corcuera, es el que le dice a don Fernando García que se vuelva por donde ha venido. O sea, eso le dice a cualquier padre y revientas al ministro. Entonces el Partido Socialista, o mejor dicho, cialistos, porque es el partido refundado por la CIA, son responsables de todos estos crímenes que han ocurrido a lo largo de estos años. Otro detalle relevante es el famoso Congreso de Sudestes, donde Felipe González sale por la vía libre y el resto estaban detenidos. Entre ellos estaba Luis Solano, el que estaba en Telefónica, en los números eróticos y todo eso. Luisito, como lo quieran llamar algunos. Bueno, como muchos de estos personajes ya no tienen mucho poder, se les puede nombrar, pero hay en otros casos que no se pueden nombrar a determinadas figuras. Pero bueno, nosotros aquí pues vamos a aprovechar hoy, como estamos haciendo ahora, para explicar claramente el origen de los crímenes y del Pacto de Alcácer, porque lo de Alcácer fue el último nivel. Ellos van poco a poco, van avanzando con las muertes de las 150 víctimas, aunque puedo decir que tengo 5 casos conectados porque las edades son casi iguales y casi siempre cogen menores. Por ejemplo, las niñas que ellos cogían eran niñas inocentes.
Es decir, a muchos les ha sorprendido siempre el por qué estas 3 niñas de Alcácer, si eran niñas inocentonas y tal, pero muchas veces tiras del hilo y dices, uy, aquí no cuadra, aquí hay algo, ¿qué pasaba cuando estaban fuera de sus casas? No quiero decir que sea diferente a lo que nos han contado, pero lo que es la inocencia del menor, pues viene gente mayor y tú ya vas donde ellos te van a indicar. Es decir, lo que ha pasado con el tema Alcácer es una aberración en extremo. Entonces, van pasando los años y luego en el año 89, aunque luego en el 87-86 hay 2 desapariciones, el niño pintor de Málaga, que habrá salido recientemente en las noticias, y el niño de Somosierra. Pero cuando hablas con periodistas te dicen que si no aparece a las 48 horas está completamente fallecido. Pero en el caso del niño pintor de Málaga es también un caso que podemos comentar después. También se le ha relacionado con este tipo de prácticas, ¿no? Lo que pasa es que no tengo pruebas para darlo aquí por hecho. Pero sí que he investigado el tema. Bueno, pero llegando al año 89 tenemos el triple crimen de Macastre. Ha salido un libro recientemente que lo ha escrito, bueno, uno de los que estaba colaborando en el pasado, que no voy a nombrar, es otro compañero, policía local. Pero las conexiones que hacen con Alcácer son absurdas y patéticas, porque las, digamos, prácticas que les hicieron a los de Macastre son similares a las de Alcácer. Lo que pasa es que en Alcácer hay canibalismo. Hay canibalismo y en este caso lo que hacen es cortar una pierna, te la tiran en un contenedor de la calle Alcácer, de Valencia. O, por ejemplo, luego van apareciendo partes de los cuerpos. Lo que pasa que ellos con esto lo que hacen es un primer ensayo y ven que no tiene éxito porque son niños que su estatus es bajo. No iban a conseguir el punto trascendental. Entonces, para que entendamos, creo que los hechos que estoy desarrollando llegan hasta el año 92 también, pero como veis ya España entró en lo que es la Unión Europea en el año 86. A partir de esos momentos España ya entra, digamos, en el círculo sionista. Es decir, ellos ya se empiezan a relacionar con estos criptogrupos de poder que se les llama criptojudaicos, pero tienen que ver con los házaros, no con los judíos tradicionales, son los judeoconversos. Los judeoconversos son gente que pertenecen de otros linajes, pero tienen, digamos, ramificaciones de dinastías que tienen relación con Israel. Y de ahí viene esa conversión. Y muchos de esos crímenes tienen que ver con estos criptogrupos de poder que siguen estando en España, pero ahora lo hacen en yates. Traen menores de Rumanía, de América Latina, y lo practican en yates por el tema de la ley marítima. Poner una banderita de Arabia Saudí y ya dicen que lo que es la legislación pertenece a Saudi Arabia, a Arabia Saudí. Por eso ellos han ido haciendo experimentos año por año y han ido mejorando, porque en Alcácer dejaron muchos errores. El tema de ese puño que comentaremos que estaba dentro de la fosa de la Romana, ¿no? Lo que es la zona de la Romana, que curiosamente cualquiera que vive por ahí sabe perfectamente que con un coche no puedes subir ahí, es totalmente imposible. Es decir, las niñas fueron transportadas con algún tipo de helicóptero porque no hay sangre en la Romana, nunca se encontró ningún rastro. Y eso que se emplearon medios de lujo. Pero lo que estoy comentando son datos pequeños de lo que después iremos desarrollando en la conferencia. Bueno, entonces, después del 89 siguen apareciendo más víctimas. Como todo el mundo sabe, se crea el quién sabe dónde, tan fantástico de Paco Lobatón. Y hay desapariciones, que no todas estaban relacionadas, pero un 80 o 90% sí. Solamente tenéis que analizar las que aparecían en televisión y las que no. Y siempre nos dicen que tenemos culpables. ¿Pero quién ponía los culpables? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior. José Luis Corcuera. En mitad de eso estaba el GAL.
es que el GAL también juega un papel trascendental en Alcácer, porque los del subconjunto de Izaurondo estuvieron presentes en el llamado secuestro, entre comillas. Pero vayamos de todo a septiembre de 1992. Yo tengo aquí un informe, antes de ir a noviembre, vamos a septiembre. En septiembre del año 1992, una chica llamada Soledad Alonso, de tan solo 18 años, pues se disponía para ir de su casa a su trabajo, de casa a trabajo, y de repente desaparece, que nunca llegó a la zona donde trabajaba, que era, creo recordar, la calle, bueno, la avenida de Barcelona. Lo curioso es que el 23 de octubre se le practica la autopsia, pero a ella se le encuentra en la zona del Guadalquivir, río Guadalquivir de Córdoba, que está situado en la zona del Arenal. Y esta chica, curiosamente, y vamos a poner ahora el croquis, permitís un momento, para ser precisos, a ver si lo pueden ver. Vamos a verlo ahora. Os voy a poner el croquis en sí que nos dejaron ver en su momento. Esto es un croquis que proviene del sumario, aunque está público en las redes, que nos indica lo siguiente. La víctima le falta una mano derecha. El patrón siempre es el mismo. Faltan vértebras. El brazo derecho también estaba totalmente, como que le faltaba piel. Y la cabeza estaba separada del cuerpo. Y esto pertenece al procedimiento de diligencias previas de 1275/92J del juzgado de instrucción número 2 de Córdoba, donde se hacen las diligencias. Este caso no está resuelto tampoco, y al que quieren echarle la culpa era al que se supone que era su novio, que tenía un Volkswagen de color rojo, un coche bastante apañado, pero resulta que curiosamente en el interrogatorio, que esta pieza sumarial no lo puedo poner porque esto forma parte del sumario, es un archivo que podría traerme problemas y lo reproduzco, pero este hombre no tiene, digamos, ninguna representación legal. O sea, va ahí y le están grabando con una cámara oculta, a que le apodan el FAL. Bueno, cuando tengo acceso a la autopsia, curiosamente señalan que a la víctima le han hecho roído y lo atribuyen a roedores y dípteros. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo los roedores y dípteros, mano desaparecida, cabeza separada del cuerpo, en una zona de difícil acceso en aquella época? Si alguno de ustedes ha ido a Córdoba, sabrá perfectamente que el río Guadalquivir tienes que acceder en aquellos tiempos por ciertas barriadas. Es decir, eso está ahí. Es decir, coged los mapas de Córdoba del año 92 y vais a ver cómo se accedía a la zona del Guadalquivir. Bueno, en este informe, que el dicho forense que lo practica ya está fallecido, don José Luis Sancho Soria, médico forense de este juzgado, de instrucción número 2 de Córdoba, manifiesta que no puede determinar las causas de la muerte de la víctima, no puede decir si ha sido violenta o natural. Cuando leo aquí que la mano derecha ha desaparecido, ¿vale? Pero también dice que todas las lesiones son posmortales. Creo que ya con esto se va a entender demasiado. En este caso, es otro caso de los que está relacionado con esa red de pedófilos o pederastas que hacen rituales, entre otras cosas. Como también dice lo siguiente, el tórax presenta una gran abertura circular que corresponde a la base de implantación del cuello, que, como se ha mencionado, ha desaparecido. O sea, han desaparecido partes del cuerpo y más todavía. El contorno cutáneo de esta abertura no presenta ningún signo especial. Y también se cita, curiosamente, ahora viene el tema, que también han desaparecido la vértebra primera, alas, la segunda axis y la tercera y cuarta cervicales. Y también han desaparecido más piezas, como la famosa epífisis distal que apareció en la romana de esta chica.
de la que estáis viendo, aunque es el croquis. Era una chica de tan solo 18 años de edad. Una mujer que tenía una vida por delante. Y como Anabel Segura, Fontanero, el churrero, cogen y la secuestran en una urbanización de lujo. Ahora sale en un artículo de Interview que uno de los asesinos presumía trabajar para un Borbón, dicho por él. Bueno, volviendo, como os estoy explicando, no es casual que las víctimas en sí tuvieran patrones comunes. Esto antes de Alcácer. Ahora entraremos en el proceso Alcácer del pacto. Ellos ya ven que se acerca el momento y ellos ya van buscando lo que son ojeadores del grupo principal. Estas niñas habían sido ojeadas 18 a 24 meses de antelación. La planificación. Entonces ahí entran dos figuras relevantes, aunque Alcácer es mucho más que eso del cebo y la gancha. ¿Cómo las hicieron desaparecer? A eso vamos a entrar ahora mismo, aquí. Ahí tenemos el pacto de Alcácer. Creo que habéis entendido el tema del panorama nacional de España de antes de Alcácer. Ahora entramos en el proceso importante y luego volvemos al caso de Soledad Donoso. Bueno, en verdad el objetivo principal era una niña, Miriam, porque su padre era un empresario. Digamos que los García Mediano son 6 hermanos y tenían una tienda de colchones, es decir, la fábrica de colchones, y trabajaban los 6 hermanos. Lo que pasa que cuando a Fernando le hacen desaparecer su hija, él se implica hasta el punto donde ha tenido que llegar, que está arruinado completamente. Hay detalles que no voy a contar porque son confidenciales y son personales, pero el hecho que te quiten de una manera tan horrenda a una criatura que tú has estado criando, se te rompe el alma. Bueno, a lo que voy remitiendo en los hechos aquí en estos momentos es lo siguiente. El objetivo era una niña, pero como ellos han visto que las niñas eran 4, dijeron, pues 4 que se vienen para las historias estas. Aunque ellas sabían que iban a algún tipo de fiesta, pero no sabían su destino final. Es decir, vamos a contar las cosas de una vez correctamente, porque es que la gente está con eso cuando vamos a saber la verdad. Y al final la gente ya no sabe a quién creerse. Pero lo que estoy comentando son hechos de investigación que he hecho por mi propia cuenta. He tenido ayuda de gente que trabaja en instituciones del Estado, o gente incluso que siguen siendo funcionarios de prisiones. Cuando las hacen desaparecer, realmente no es en el sitio del llamado discoteca Cólera, porque no era en la discoteca de lo que sucede ese 13 de noviembre. Pero sí que sabía que en alrededores de la zona sí se hacían fiestas masocas de gran índole, con menores, con prostitutas, con chaperos. Y eso está situado en la urbanización de lujo llamado el Tancat del Alter, Tancat del Alter, que está situado en Picassent. ¿Quiénes son los que iban a ese tipo de lugares? Pues gente de mucho poder, de la Comunidad Valenciana y alrededores, que cada fin de semana podían estar tirando miles y miles de pesetas ahí, pero sí sin más, porque a esta gente no le importa el dinero. A esta gente, mientras cojan menores, les peguen una repasada y luego las dejen en carretera, porque esta gente a veces no matan, sino hacen fiestas, lo graban, lo filman y van variando a través del tiempo. Bueno, como vieron que a través de Macastre podrían coger menores de esta índole para este tipo de fiestas, dijeron queremos más y más y más, hasta que deciden los grupos principales, es decir, el grupo principal, que se tiene que hacer esto. ¿Y con esto qué se consigue? Pues se consigue que la nación esté como ahora esté. Bueno, ¿qué es lo que pasa? También está el caso de las niñas de Aguilar de Campo, que transcurren el mismo tiempo, pero tengo que indicar que no he encontrado conexión ninguna. Sí que hay con el caso de Gloria Martínez, Soledad Donoso,
y otras víctimas similares. Y aquí entramos en lo de la zona del Levante también. La élite española, había como un choque de titanes. No se ponían ni de acuerdo con los bancos. Como no se ponían de acuerdo con nada, ellos dicen en estos grupos: vamos a ser peones, vamos a dejarnos que se nos esté filmando para nosotros obtener un poder económico, porque el tema de Alcácer es poder y dinero. Es poder y dinero. Para satisfacer también una serie de gustos comunes. Bueno, Miriam era la última, digamos la única en sí, que era el objetivo. Lo que pasa que ellos ya, a través de estos personajes que van introduciendo, que se ganan el pulso a las niñas, aparece lo que es la gancho. La gancho es la que podríamos llamar negociadora para el grupo principal. A través de la gancho hay un cebo que es el que actúa con Miriam para llevarla a Tancar de Artes, ¿vale? Bueno, como una vez que se cierra el acuerdo, el pacto semicerrado, luego hay un pacto final que se firma con los participantes directos el 20 de noviembre, voy a poner todo resumido, ¿vale? Lo que sucede ese 13 de noviembre, ahora vamos al tema, es lo siguiente. Esther conocía de antelación que iban para Madrid. ¿Vale? Entonces, como he dicho, el beneficio de Alcácer es el crimen del poder. Y es una especie de culto al demonio. No digo la parte satánica, no, es el culto al que ellos tenían que rendir, ¿vale? Bueno, entonces a través de ese 13 de noviembre, y las tres niñas van a esa cita que tienen con la gancho, que es una mujer de 30 años aproximadamente. Yo no tengo la identidad de esta mujer, pero la edad se aproxima a los 30 años aproximadamente. Y el cebo, que es el que iba con... Pero esta gancho ya había estado colocando menores en castings pornográficos. Todas estas desapariciones autostops tienen que ver. Pero hay otros casos que intervienen otro tipo de paralelismos. A continuación, una vez que van a esa calle, la calle Juan 23, Papa Jesuita, con la avenida Colón, que es, digamos, detrás, muy cerquita de la casa de Miriam, pero es en la salida de lo que es Alcácer con Picassent, hay dos coches. Ahí están presentes, al menos tengo dos de las identidades de los llamados secuestradores del subconjunto de Chandon. Me han facilitado esas identidades. Y en el otro coche va el cebo principal con la Miriam al Tancar del Alter, donde curiosamente, ahora entramos en el tema más polémico, entra la estrella principal Juanca de Borbón, Juan Carlos de Borbón. Y esto está denunciado, es lo más curioso. Y la justicia, ¿cómo van a hacer algo si la justicia está, digamos, de mano con la jefatura de Estado, la corona? Bueno, ahí estáis leyendo claramente el pacto de Alcácer. Son, ¿verdad?, 4 grupos, más el quinto que entra en el tramado empresarial, y estos, digamos, chantajistas chantajean a los participantes, porque son marionetas del grupo principal, que son los banqueros, como Lluís Valls, como también Emilio Ibarra. O sea, toda esta gente deciden hacerlo así, por lo tanto son responsables de asesinato. Hay una reunión, por ejemplo, finales de los 80, donde están estos banqueros en Barcelona, y luego está la famosa foto, que está en color, que todo el mundo la habrá visto, que estaba gente del Banco Santander, Emilio Botín, uno de los que también participa, y esto ya lo hemos dado a conocer, pero no así en público, sino en las redes. Entonces, como Sánchez Asaín también, por ejemplo, estaba también, digamos, en ese grupo principal, porque ellos lo que hacen es preparar todo. Y los lugares donde van las niñas son lugares públicos relacionados con la monarquía española.
la monarquía española, también vais a ver los lugares, os vais a quedar totalmente alucinados hoy aquí. Una vez que se montan en esos dos coches, está la base y los 4 lugares. Las niñas son destinadas a la base, que está, digamos, en Arganda del Rey, una famosa finca donde hacían fiestas que se llama Venta del Toro, digamos la carretera Madrid-Valencia. Mientras Miriam es llevada al Tancar de Altero para ser violada por el emérito, para abrir el pacto. Una vez que el pacto se abre con la participación de Juanca, Juanca, como todo el mundo lo conocemos, ahí se facilita todo lo demás para que el grupo principal y los asociados, que no son estos 4 grupos, más los que entran después, los moralejos, hagan estas aberraciones y barbaridades con las 3 niñas. Porque la 4ª niña mintió en esa declaración que hizo en televisión, que si sabía dónde habían ido, y dijo que no, y sí lo sabía. Por eso ahora pues está en silencio y en las redes pues tiene sus secuaces para protegerla. Yo lo entiendo, porque en verdad ella no es la culpable, Pero hay gente que ha dicho que sí es la culpable. En verdad lo que, digamos, ella tenía es acabar igual que ellos. Hay que entender que esta niña, digamos, siempre ha sido señalada. Pero yo no la voy a señalar porque esto son cosas del Estado español, no de Esther. Hay un Agancho y un Cebo que forman parte de esa ramificación, ¿vale? Como estáis leyendo aquí, 5 grupos. Los chantajistas son los que chantajean a los de abajo, que es el Estado, fuerzas de seguridad, administración de justicia, gobierno de turno y Casa Real. Y la cruz de Caravaca no fue colocada, digamos, en los escenarios del crimen, fue, digamos, puesta en la segunda autopsia, para que cuando viniera don Luis Frontela se encontrara con esa cruz de Caravaca que ilustra las insignias de Isis Horus Set. Porque hay 2 tipos de cruces de Caravaca. Está la cruz de Lorena también, y la cruz de Caravaca, la de Murcia, que no tiene ninguna insignia, y luego está la otra que viene de órdenes religiosas. Entonces, también, aparte del pacto nacional, también hay un pacto internacional para el tema de negocios. Y en ese crimen había miembros de casas reales como la holandesa, la belga y la inglesa. Todo este pacto se resume en poder y dinero. Lo han hecho y ahí cerraron un antes y un después. Todo está relacionado desde antes y después. Luego también hasta el año 97, ahí, a partir del año 97 es cuando se hace efecto ese dicho chantaje. Todo lo que ha pasado, la aparición también de Francisca Iborra Gil, que es un aviso para navegantes, que apareció, creo, en una especie de riachuelo, si no me equivoco. Era un aviso para que todos los que vieran el juicio vieran el resultado que se dio. Un juicio amañado, sin ninguna prueba, se condenó a Miguel Ricard. Miguel Ricard no tuvo nada que ver con el crimen ni nada. Fue seleccionado como chivo expiatorio. Y Anglés, pues Anglés está muerto. Aquí viene digamos, a ver, no he podido completar el orden exacto de los 5 grupos, pero lo que he hecho es resumir como si fueran los 5 grupos, pero en 3. Es decir, grupo de 3. Pero estando el pacto cerrado, que ahora hablaremos de eso, viene la intervención de los moralejos. Y todos esos lugares son públicos, como ya he estado explicando. Porque una vez que Miriam es llevada a Arganda del Rey, son cuidadas en habitaciones. De hecho, hasta que no llega la fecha exacta del 20 de noviembre, que es la primera salida, las niñas están cuidadas. No pasa nada, las tienen en habitaciones y hasta que deciden dar la orden de sacarlas. Y es ahí en ese momento hay un momento de choque fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Que si la verdad no ha salido es porque el Estado estaría, digamos, en capa caída. Si sale lo de las cintas y todo esto, el Estado caería por su propio peso.
Bueno, una vez que llegamos a ese 20 de noviembre, ¿vale? Aunque aquí estáis viendo todo esto, el 20 de noviembre, el pacto principal, porque Juanca, aparte de esa violación, ha estado en más rituales donde aparece la alfombra azul. Lo que estáis viendo ahí es un poco el resumen de lo que estoy yo diciendo aquí, no es que tenga que estar repitiendo lo de la pantalla, ¿vale? Ese 20 de noviembre, en el Palacio del Pardo, donde los que, digamos, participan, son unas 48 o 50 personas, participan en esa grabación que hacen, que dura 1 hora y media exactamente, donde las niñas están, digamos, acostadas en tres camillas, ¿vale? Eso el 20 de noviembre de 1992 pasó lo más, digamos, siniestro de la historia, más lo que viene, ¿no? Pero bueno, ahí está el grupo principal, porque ya teniendo a Juanca ellos ya tienen, digamos, el movimiento exclusivo para, digamos, dar ese golpe. Y ahí, pues, los que están, digamos, directamente o indirectamente participando, firman su sentencia de muerte. Y hay gente de la aristocracia que aparece desfilando, como también hay gente muy relacionada con el ducado de Alba, también hay que decirlo así. Bueno, entonces estoy tratando de contarlo de una manera que sea con la etiqueta, es decir, no es que acuse, pero como hay denuncias hechas, puedo decir esto es lo que se puede. Bueno, se podría decir mucho más, pero ya sería tirarse al barro y asumir que al final me metan en la cárcel, porque vamos a este paso vamos todos a la cárcel. No sé si a Extremera y con los amiguitos de Cataluña es un deber, pero no, tampoco no quiero sacar otros temas. Bueno, entonces lo que ocurre es que esas personas que desfilan son filmadas para luego ser chantajeados. Porque el grupo principal, que es los banqueros, necesitan tener todos los poderes económicamente. Y Juanca, después de lo de Alcácer, se hizo inmensamente millonario. Mirar la fortuna en qué año asciende. Y Juan Carlos de Borbón, el 10 de noviembre, sin dispersar el asunto, estaba en Valencia, dando una charla a los empresarios diciendo que Valencia es un punto importante de invertir. Bueno, una vez que se materializa ese pacto ya firmado por el grupo principal, haciendo cortes, las niñas están totalmente como drogadas, pues ya se consigue dar un primer paso y después ya pues vienen el resto de torturas hasta llegar al punto que acaban con ellas, pero no acaban los del grupo principal y los grupos asociados al asunto, porque ahí tenemos empresarios allegados al IBEX 35, tenemos gente que viene de fuera de España, incluso el primer ministro de Escocia fue chantajeado. El primer ministro de Escocia. Y también en Inglaterra se inventó un falso chantaje, porque había gente de Inglaterra que estaba haciendo prácticas de control mental con el doctor Mayonesa, lo vamos a llamar así, que todo el mundo sabe que es el doctor Mayonesa, no sé si es bueno, si no, pues en privado ya diré el nombre. Y eso que hemos dado otros tipos de nombres. Vale. Como he dicho, se facilita las identidades de los miembros del subconjunto de dicho rondo, que hay dos más, pero que han facilitado el de Gonzalo Pérez García y el de Fabián Dorado Villalobos, que eran los que hacían los trabajos chapuzas para el gobierno de aquel entonces. Que el GAL es el mismo gobierno con la complicidad de Casa Real otra vez, porque hay tres triples GAL: Juanca, González y Manuel Fraga. Y entonces, para que entendamos, el gancho principal va en dirección a Cangal de Galter y la gancho tira con Tony y Desiré a Venta del Toro. Qué curioso que hay un hecho relevante, es el gasolinero que justamente en Motilla del Palancar, y eso está en atestados, declara haber visto un coche bastante sospechoso, que es un coche que no pararía ni la Dirección General de Tráfico, la DGT. Y él dice, el gasolinero, que ha visto las líneas en Motilla del Palancar. Ese mismo 13 de noviembre de 1992. Y los horarios, cuando desaparecen, que el horario sí,
os he puesto un margen de hora de 7:30 o a las 8 menos 20, porque los investigadores del caso, porque hay gente que lleva muchos años más, concluyen que desaparecen a esos horarios. Porque cuando Juan Ignacio Blanco y Fernando García fueron a preguntar a todos estos del entorno, dicen: yo no he visto nunca las mías ese día. Pues que en verdad toda esa versión oficial es una chapuza. Está, digamos, compuesta por el Ministerio del Interior. Ya puede decir la gente: voy a mirar las no sé qué cuántas miles de páginas que no van a leer nada, pero sí que se recoge el hecho de Motilla del Palanca, que salió en quién sabe dónde. Solo aparece ahí. ¿Vale? Y la calle donde desaparece tiene mucho significado porque el Papa Juan XXIII era jesuita. Y ahí viene el tema de los rituales religiosos, donde aparece gente del entorno episcopal. Bien, entonces, en verdad, las niñas hacen 4 salidas en diferentes fechas: 3 salidas en Madrid y 1 en Segovia. Vamos a decirlo así claramente: el ritual que se hace en Segovia lo hacen en una especie de fuente de un palacio muy importante que tiene que ver con gente de la Casa Real. Son rituales monárquicos, hay rituales empresariales, de esos grupos empresariales, grupos aristócratas, y se van haciendo diferentes rituales, porque en verdad esos grupos están compuestos entre 8 y 9 personas. ¿Vale? Esos grupos son de 8 y 9 personas. Lo que pasa que si se juntan todos, te dan 48, 50, aunque Juan Ignacio Blanco dice que hay más de 153 implicados en la cosa. Y todo esto se ha hecho con la complicidad de Casa Real. ¿Y el por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si el caso no se ha resuelto, es porque la máxima autoridad lo ha tapado, sino porque nos seguimos preguntando el por qué no han resuelto el tema las autoridades, porque las autoridades no saben la verdad, lo sabe el Centro Nacional de Inteligencia. Anteriormente sí. Y es importante mencionar que tiene que ver con el aniversario de la muerte de Franco. Por eso, cuando muere Franco en noviembre del 75, por eso hay que relacionar el tema de noviembre del 92, son 2 eventos importantes, porque al hacerlo en honor a Franco, ellos ya se sienten satisfechos. Una cosa tan aberrante, decirlo así. Pero esta gente, como está tan enferma, la gente de la élite está tan enferma, buscan encajar fechas que tengan que ver con eventos importantes, y el primer paso fue encajarlo con el aniversario de la muerte de Franco. Imaginaros cuando se entere la familia Franco de que han utilizado el nombre de su padre para hacer ese tipo de cosas. Y toda esta gente viene del entorno de la época del franquismo y todo eso. Entonces esta gente durante años se ha ido formándose hasta tener la experiencia que ha tenido. Porque muchos de los que participaron era la primera vez, pero luego había gente que ya lo había hecho con anterioridad. Es que la gente piensa: no, es que esto no, estos son grupos que sí, se fueron planificando, y además había una especie de tablero para constituir las cosas paso a paso. Por eso tardaron 24 a 18 meses en total para ellos tenerlo todo bajo previsiones si falla una cosa y tal, porque todo eso estaba hecho a la perfección. Como os he ido explicando, esto es una cosa que se forma desde expertos analistas militares, porque habían estado dentro del sector militar, para tenerlo todo bajo un tablero. Todo bajo un tablero, sí, claro. Por eso salieron menos las cosas. Dicen: vamos a ver, vamos a proponerle a Juanca, a la aristocracia, a miembros de la Casa Real, a gente de la política. Y una vez que ya lo tienen todo materializado, firman el Pacto de Alcácer en el año 93. Entonces, en el Palacio del Pardo, aquí lo damos un resumen, donde aquí ya comentamos que la salida segunda que se realiza a Segovia es en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso,
concretamente en el jardín, y se realiza en la plaza de las 8 calles. Segovia es un punto totalmente criptojudaico, donde se encuentra la famosa iglesia de la Orden de Malta y de los Templarios, la iglesia de la Veracruz, tan famosa, en alusión a la cruz de Caravaca. Porque la cruz de Caravaca fue colocada a través de estos grupos que hacían el chantaje. ¡Chantaje! Claro, chantaje. Y aparte de eso, ellos siempre van dejando las líneas vivas. Es decir, el grupo principal no los ejecuta. Quienes ejecutan las líneas son los moralejos, que son los que les hacen las mordeduras de índole de canibalismo, las torturas. Incluso hay una anécdota bastante peculiar, que a vista de todo el mundo lo están haciendo, y hay un vecino que empieza a avisar, y ellos cogen y se van a la iglesia de la Veracruz, donde se hacen los últimos ya rituales con las niñas ya fallecidas y practican actos de necrofilia.